Hola a todos. Yo os voy a contar un poco un caso. Decía antes una compañera con la que tengo la suerte de trabajar, me dice, pero tú no utilizas mucho el CBD. Y creo que el CBD no lo utilizo en los casos suyos, que son muchos de osteoartrosis. Creo que el CBD lo tenemos que incorporar dentro de un protocolo de analgesia multimodal, ¿vale? No podemos confiar en el CBD como un único fármaco, o por lo menos mi forma de verlo. Y os voy a contar un caso de Samuel. Samuel es un caso mezclado. Es el caso, esta parte del caso es Samuel y los vídeos son de otro perro que no se llama Samuel, que de hecho le conoce la compañera que está aquí. Pero os he puesto el caso porque son dos casos muy parecidos. Uno, este de aquí, que se llama Tadeo, la lesión la tiene en la pata trasera izquierda, y Samuel, el de verdad, lo tiene en la trasera derecha. Uno pesa unos 8 kilos, que es Tadeo, y el Samuel real pesa unos 22 kilos aproximadamente. Pero nos vamos a quedar con que tanto uno como otro los hemos fusionado y se llama Samuel, ¿vale? Bueno, es un mestizo de 9 años aproximadamente, vacunado desparasitado, con modificaciones de comportamiento desde marzo del 2022, ¿vale? Han sido dos casos que han sido bastante, me han parecido bastante juntos a la vez, ¿vale? Alteración en la marcha. Esto es relacionado con Tadeo, ¿vale? Es la resonancia con una lesión, ¿vale? Al principio, los compañeros que lo vieron en origen, era muy leve, muy leve, muy leve. Si lo veis, aparentemente no tiene cojera, anda raro, ¿no? Esa es la típica definición. Y sobre todo ahora, cuando le vemos, ya ha diagnosticado el problema. Pero, bueno, es un perro que le vemos ahí, levanta la pata, se nos va. Vale. Bueno, pues en la consulta de valoración de dolor de Samuel, ¿vale? No del vídeo que habéis visto, la analógica yo siempre intento hacer un punto de partida, ¿vale? Intento hacer saber dónde estoy. Creo que es algo que tenemos que interiorizar nosotros y que tenemos que obligarnos a hacerlo con el propietario. O sea, tenemos que saber cuánto le duele a mi paciente, o no cuánto le duele, porque eso realmente no lo vamos a poder saber nunca. Cuánto cree el propietario que le duele y cuánto creo yo que le duele. Hay que utilizar escalas, ¿vale? Esto soy muy pesado y es como que vengo a hablar de mi libro, pero tenéis que utilizar escalas, la que queráis. En caso de dolor oncológico, yo utilizo una escala que en los casos de dolor neuropático, y aquí ya os adelanto que el tema de estos dos perros ha sido un tumor de vaina. No es fácil de adaptar ninguna de las escalas que tenemos, ninguna de las multidimensionales, entonces nos quedamos con una poco fiable desde el punto de vista, bueno, las unidimensionales, la analógica visual, una línea con 100 milímetros y el propietario o yo hago una cruz, ¿vale? No es muy real porque estamos presuponiendo que el propietario interpreta lo que le está pasando a una tercera persona, en este caso un tercer miembro, ¿no? en discordia. Y a veces no siempre tienen por qué entender bien lo que les está pasando a esa mascota. Puede que no sea dolor, sino simplemente hay cojeras que no tienen por qué estar asociadas a dolor muy intenso, ¿vale? Pero esto me da un punto de partida. Y yo una cosa que hago siempre es el DIVAS. El DIVAS es eso mismo, pero que lo hago yo, y lo hago yo después de haber explorado al paciente. Haber explorado en función de lo que sea. Una manipulación, al final de una consulta. Puede ser, he utilizado QSTs, lo que queráis, pero tenemos que intentar estandarizarlo. Porque luego una vez que empecemos a meter medicación, es la única forma. Yo a lo mejor soy muy, podemos decirlo, no sé si científico, cuadriculado o matemático, como queráis, pero para saber si algo me funciona tengo que tener una base, igual que yo quizás soy muy de drogas. Entonces yo, para saber si el fentanilo le está funcionando a mi paciente, tengo que ver que la frecuencia cardíaca cuando ha habido estímulo nociceptivo le baja. Vale, pues yo tengo que saber que eso mejora, ¿no? Bien, pues la clínica cuando lo hicimos fue de 77 sobre 100 para el propietario, y en este caso el DIVAS mío, después de la exploración, fue de 63 sobre 100, ¿vale? Bueno, aquí yo lo que me planteo es que todos los pacientes que vienen con dolor oncológico, el efecto del dolor no es solamente por el crecimiento del tumor. Hay un montón de causas más. Y un montón de causas sobre las que tenemos fármacos que pueden influir. Fármacos como por ejemplo puede ser el CBD. Es más, para mí el CBD lo incluyo en muchos de los pacientes con dolor neuropático, lo incluyo en escalones más bajos. Muchos de los estudios que tenemos de eficacia en humana van enfocados a dolor neuropático.
es quizá donde tenemos el filón. No quiere decir que sea lo único, porque también tenemos estudios en veterinaria que funcionan en osteoartrosis, pero en dolor neuropático nos funciona en humana muy bien. Y además nos va a funcionar en otras muchas situaciones de pacientes con ansiedad, pacientes con disfunciones, con estados emocionales que pueden estar alterados por el dolor. Cuando tenemos el efecto masa, hay un componente, sobre todo el CBD quizá el que menos, pero tenemos algunos componentes de algunos otros cannabinoides con un efecto antiinflamatorio muy marcado, que de hecho tiene una inhibición de la COX-2 bastante potente. Ahí nos podrían funcionar también. Luego hay que tener en cuenta que el síndrome paraneoplásico, que es la liberación de ciertas citoquinas que nos van a actuar a nivel de determinados, se van a liberar neurotransmisores. Unas de las citoquinas que funcionan en el síndrome paraneoplásico activan el TNF y el CBD me va a actuar bloqueando también parte de la vía de activación del TNF. Entonces, tenemos diferentes acciones sobre las que tenemos que actuar, pero, por ejemplo, uno de los puntos importantes y en los que no me va a actuar el CBD, o por lo menos a fecha de ahora no sabemos si actúa o no actúa, es el tema de la sensibilización central. De ahí que nosotros tenemos que trabajar con el paciente en global. No podemos trabajar solamente decir, vale, le voy a poner CBD. No, tenemos que utilizar una analgesia multimodal y basándonos en la propia exploración del paciente. No es cuestión de empezar a meter fármacos porque los tengo que meter, sino simplemente mi paciente tiene un componente de dolor con características neuropáticas, bien. Si no, a lo mejor no es el indicado ponerlo de primera opción. Y eso lo hacemos también con la gabapentina. Muchas veces, ¿cuántos de los que estáis aquí utilizáis gabapentina en osteoartrosis? ¿Cuántos os funciona en todos los pacientes a los que lo mandáis? No. ¿Y por qué pensamos que pasa eso? Porque es que a lo mejor ese componente de osteoartrosis no me está generando un componente de dolor neuropático. Entonces, tengo que adaptar la pauta de los adyuvantes, que al final de lo que estamos hablando en el caso del CBD es un adyuvante, tengo que establecer la pauta de adyuvantes en función de una lógica de prescripción, ¿vale? Entonces, el dolor oncológico tenemos efectos indirectos, aquí y luego un punto importante en el dolor oncológico es que no es el único punto de dolor en el paciente. Normalmente, cuando tengo un paciente con un tumor, es muy posible que tenga artrosis en algún punto, es posible que la propia quimioterapia le esté provocando alguna neuropatía, es posible que le genere algún daño digestivo y que al final tengamos un paciente que necesite estar polimedicado, pero porque a la mochila se ha ido echando muchas más patologías, no solamente el tumor. Y eso tenemos que verlo también en perspectiva. Creo que un punto importante en el caso de los pacientes oncológicos, generalmente en todos los que tienen dolor crónico, pero en todos los oncológicos, es que tenemos que hablar acerca de la sensibilización central y periférica. La periférica es la que tenemos en la parte donde está la lesión, ¿vale? Que está relacionada íntimamente con la inflamación. Vale, la sensibilización central la tengo que tratar también. Y si yo consigo tratar tanto sensibilización periférica como central, gran parte de los picos que tenemos de dolor van a desaparecer. Y aquí es donde realmente, y lo decía antes Sara, en esos episodios de dolor irruptivo podemos incluir el manejo del CBD. Me va a ayudar a que estos episodios de dolor irruptivo no sean tan picudos en pacientes en los que yo valore que me está funcionando el CBD, ¿vale? Es uno de los puntos en los que tenemos que incluirlo. Aquí, cuando empezamos a trabajar con el CBD, pues lo vamos a incluir como un fármaco adyuvante. Yo creo que ahora mismo tengo unos cuantos perros con CBD y no recuerdo ninguno que esté solamente con el CBD, ¿vale? Yo utilizaba antes la escala analgésica de la OMS, iba subiendo escalones. Yo quizás pondría en este escalón, en el segundo escalón pondría a los cannabinoides, ¿vale? Es en aquellos pacientes en los que creo que están indicados, no lo pondría de primeras y lo pondría como un adyuvante. Hay veces que esta escalera nos la saltamos y de hecho ahora ya no hablamos de la Organización Mundial de la Salud ha cambiado ya, seguro que muchos conocéis la escalera de la OMS, pues ya, ahora que la conocemos ya nos la han quitado. Ahora hablamos del ascensor analgésico de la OMS. ¿Y por qué? Porque hay veces que o salto al último escalón
o tengo que llamar al último piso, porque si no mi paciente lo vamos a eutanasiar. Y esto es lo que le pasó a Samuel. No le pasó a Tadeo, pero sí le pasó a Samuel. El momento en el que a mí me contactaron era momento de tomar la decisión de eutanasia o hacíamos algo. Yo aquí lo que me planteé es, bueno, estaba con un AINE, estaba con una gabapentina, estaba con un tramadol y tenía vocalizaciones bastantes, tenía alteraciones digestivas además, estaba con problemas de IBD y nos encontramos con esta valoración, ¿vale? Que es la que veíamos antes. Vocalizaciones, 2 o 6 vocalizaciones por día. Vocalizaciones de dolor neuropático. Seguro que todos habéis visto una hernia de disco cervical cuando el paciente llega y le pega el calambrazo, o a lo mejor alguno habéis tenido ciática y os ha pegado el calambrazo. Hay veces que gritamos, normalmente cuando estamos solos o cuando estamos en sitio de confianza, pero cuando duele un dolor neuropático, duele. Esas vocalizaciones de 2 a 6 por día a mí me parece una pasada. O sea, no hay calidad de vida. Si yo tuviera esos episodios relacionados con el movimiento, y no solamente con el movimiento, porque en el caso de Samuel estaba plácidamente dormido, no había movimiento, y de repente se despertaba con vocalización. Eso es bastante característico, ese dolor irruptivo. El dolor irruptivo es el dolor que aparece de forma, yo tengo un dolor basal de 3, por ejemplo, y de repente me aumenta mucho la intensidad. Pues ese dolor irruptivo, hay dos formas, dolor irruptivo espontáneo o el incidental. El incidental es el que yo me doy un golpe y como ya me duele más. Y el espontáneo, que es muy característico del dolor oncológico en pacientes con dolor neuropático oncológico, suele aparecer sin que haya nada. Paciente que está dormido o paciente que está tranquilo y de repente se pone a vocalizar. Bueno, pues aquí el tratamiento en el caso de Samuel era de 0 a 100. Entonces me subo al último piso. Meto una técnica invasiva. Necesito captar a mi paciente porque si no, no tengo nada que tratar. O sea, si toman decisión de eutanasia, chimpún y se acabó. Y muchas veces esa decisión de hacer eutanasia o no hacerla, el motivo no es la propia enfermedad. O sea, Samuel tenía cierto retraso propioceptivo en la extremidad posterior, pero era totalmente ambulatorio. Era un perro que con 20 kilos estaba muy delgadito, era además un mestizo de perro de caza, se manejaba muy bien. Pero el propietario, lógicamente, no era capaz de convivir con un perro, y me parece normal, con un perro que vocalizaba de forma tan aguda 2 a 6 veces al día. Con lo cual decidimos hacer una técnica intervencionista, ¿vale? Hicimos una analgesia invasiva, hicimos un bloqueo, un ciático femoral, y con una muy buena respuesta, ¿vale? Este es Tadeo, que tenía episodios como este que vais a ver, como de calambre, que en el caso de Samuel le da lo mismo, es como le da el tabardillo, ¿vale? Pero esto no es una vocalización, esto es un tabardillo. Llegamos a tener el propietario, en las primeras 24 horas no hubo ni una sola vocalización, lógicamente, le estaba todavía funcionando el anestésico local, pero luego durante la primera semana, en las 2 semanas después, no hubo vocalizaciones desde la infiltración, ¿vale? Mejoramos mucho. Sí que había espasmos esporádicos, bueno, está todo controlado. Yo a este paciente lo que sí que me planteo es que a los 2 meses, ya habíamos hablado de incorporar el CBD en esa primera infiltración, pero los propietarios eran reacios. Y eran reacios simplemente por hablar de un cannabinoide. Esto yo creo que lo hablamos, Cristina, cuando te conté la historia. Pues estaba hablando de un cannabinoide y era como, no, esto es una droga. El tramadol, la gabapentina y lo otro no, pero esto no, que es una droga, ¿no? El momento fue que, en la revisión, y tuvo una vocalización hacía 2 días, de hecho, por eso se aceleró la revisión, y había habido un ligero aumento de los espasmos. Los espasmos de Samuel eran un poco diferentes a los que tenía Tadeo, y los espasmos de Samuel eran casi siempre cuando el animal estaba tranquilo, nunca le pasaba. Cuando iba andando, las vocalizaciones sí, pero los espasmos no. Y bueno, eso pasa, en humanas se asocia muchas veces al uso de distractores. Cuando utilizamos un distractor que nos mantiene el sistema nervioso ocupado en algo, de hecho se utiliza mucho como analgesia en dolor crónico, sobre todo en pediatría, esos distractores nos ayudan. Entonces, si el paciente está en la calle o está haciendo algo que le mantiene distraído, no llega a tener ese espasmo. Cuando está en casa, que está, digamos, su sistema nervioso está aburrido, es cuando realmente aparece ese espasmo. Bueno, pues empezaron a aparecer y ahí ya le habían incorporado el veterinario EPA y DHA, que no había modificado mucho, y la valoración, el VAS del propietario y el mío había aumentado un poquitín, había aumentado más el del propietario que el mío,
Aquí yo creo que es lo que estábamos viendo también es un poco el efecto miedo a que se desencadene lo que yo tenía antes. Y esto lo vemos mucho incluso con las escalas de dolor en perros con osteoartrosis. Cuando utilizamos un CBPI, aunque las multidimensionales nos dicen que son mucho más blanco o negro, yo tengo mis dudas con respecto a eso, ¿no? Yo creo que el propietario también responde de una forma o de otra diferente. Pero bueno, lo que hicimos fue, me planteé otra técnica intervencionista. Yo con pocos episodios prefiero ser un poquito más conservador. Yo las técnicas intervencionistas, algunos de los que estéis aquí trabajáis conmigo en temas de dolor, suelo ser bastante precavido. Por adelantar la técnica no conseguimos nada y siempre habrá tiempo para hacerla. Incorporamos CBD. Empezamos con 0,5 cada 12-24 horas. Esto está al revés, sería primero cada 24 empecé. Iba revaluando dosis en función del tiempo, ¿vale? O sea, en función de la eficacia. Yo la reevaluación no la hago nunca antes de las 15 días y le cuento siempre al propietario que vamos a tardar 15 días. Más o menos en los estudios que tenemos de CBD es el tiempo, y en mi experiencia es el tiempo en el que empiezo a ver los efectos. Y empiezo con dosis, incluso a veces con dosis por debajo de 0,5, porque el CBD tiene una forma de campana de Gauss de acción, y a veces nos encontramos con que yo empiezo a subir dosis o empiezo a 2 miligramos kilo y no veo efecto. Y es porque el efecto lo tengo por debajo. Esto es como la buprenorfina. Pongo buprenorfina a dosis muy alta y resulta que la propia buprenorfina se está revirtiendo sus propios receptores. Pues aquí no pasa por los receptores, pero simplemente hay una campana de Gauss. Empezamos a subir dosis y hay un momento que no consigo más. Entonces yo empiezo en 0,3, 0,5 y voy reevaluando. Conseguimos una mejoría clínica bastante buena, solamente con el CBD. De hecho, Samuel actualmente está con el CBD. En el caso de Tadeo no lo sé, porque estuvo con CBD. Luego creo que la propietaria, un poco particular, creo que lo retiró. Pero en el caso de Samuel sigue ahora mismo con el CBD y con la gabapentina. Otro punto de empezar despacio es porque los cannabinoides, bueno, os he puesto un poco de bibliografía. Tenemos bibliografía a favor, bibliografía en contra. Esto es como los condroprotectores, ¿vale? No sabemos si realmente funcionan, no funcionan, no es que no lo sepamos, yo aquí tengo la teoría. La falta de evidencia no significa falta de eficacia, simplemente es lo que su nombre indica, falta de evidencia. Y eso es lo que nosotros necesitamos, buscar la evidencia, ¿vale? Aquí os lanzo el testigo a vosotros y a los laboratorios para buscar esa evidencia que todavía nos falta. Y un punto importante aquí, cuando hablamos de analgesia multimodal, y hablamos de analgesia multimodal asociándolo a diferentes fármacos, lo asociamos a gabapentina, lo asociamos a tramadol, lo asociamos a antiinflamatorio no esteroideo, es tener en cuenta las diferentes vías de acción de cada uno de ellos y sobre todo que pueda haber efectos sinérgicos. Yo, por ejemplo, con gabapentina muchas veces, si empiezo a dosis de 0,5, me encuentro con sedación y tengo que retirar la gabapentina. Posiblemente no sea solamente sedación, sino estamos potenciando el CBD me puede provocar sedación y la gabapentina lo que me provoca es una sensación como de mareo. ¿Alguno ha visto gabapentina? ¿No? Bueno, pues yo sí. Y provoca como sensación de mareo. Yo fui además muy listo y me empecé y dije, tenía un dolor de ciática tremendo y dije, bueno, ¿para qué voy a empezar con la de 100 que me han dicho? Pues me tomo 2 de 100. Claro, no pude ir a trabajar, ¿vale? Entonces, esto es lo que necesitamos buscar la evidencia. No quiere decir que no funcione. Yo ahora mismo no diría que funciona en todos los casos, ni muchísimo menos. Creo que hay que seleccionar los casos en los que funciona, pero igual que selecciono los casos a los que les voy a pautar una gabapentina. No todos los pacientes con osteoartrosis tienen que llevar gabapentina, porque de hecho si no tengo un dolor referido o no tengo un componente de hiperalgesia o alodinia en la zona de la articulación, no voy a encontrarme un buen efecto, ¿vale? Entonces, bueno, creo que tenemos mucho campo, y de esto aquí lanzo el testigo al laboratorio, que veo que me lo han cogido, porque para saber si realmente, no si funciona o no funciona, porque tenemos bibliografía de que funciona, saber en qué casos realmente está más indicado o está menos indicado, o qué estudios de dosis necesito, ahí es donde necesitamos trabajar. Y cuando hablamos de adyuvantes, todas estas variaciones son mucho más pequeñas. Yo, cuando coloco a un paciente y le administro una gabapentina y lo meto a quirófano, los primeros estudios nos decían que la gabapentina no funcionaba y no actuaba a nivel de analgesia perioperatoria.
¿Qué pasa ahora? Pues que se han ido afinando dosis, se han ido quitando otros fármacos y ahora sí tenemos evidencia que la gabapentina me puede disminuir las dosis de opioides dentro de la cirugía y en el posoperatorio. Entonces, eso es lo que nos falta. Nos falta saber cómo, cuándo y por qué. Y os pongo, este es Tadeo. Tadeo, que no Samuel, pero Samuel de hecho está un poquito peor que Tadeo, tiene un pequeño déficit y de hecho Tadeo, que le mandé un mail el otro día a la propietaria, Tadeo sigue bien, sorprendentemente. Bueno, no está normal, sorprendentemente. O sea, no. A ver, sorprendentemente me refiero que la evolución de un tumor de tejido nervioso suelen ser bastante molestos. Entonces, bueno, seguimos ahí. Y empezamos mesa redonda, que yo creo que es donde vamos a sacarle más jugo.